Soy el sacerdote don José María Montiu de Nuix, académico de número de la Academia Hispanoamericana de Doctores, profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Vic, doctor en Filosofía. El título de esta conferencia es Jaime Balmes, Santo Tomás de Aquino. Dentro de la pura filosofía hecha con las solas luces naturales, la filosofía cristiana es la filosofía de más nivel. El aristotélico cristiano Santo Tomás, que vivió en el siglo de mayor florecimiento cultural de la cristiandad medieval, es el más sabio de los sabios. En toda la historia ocupa la cúspide como filósofo y como teólogo. Su pensamiento se centra ante todo en Dios. Propone un humanismo teocéntrico. Construyó un edificio filosófico de tipo científico muy completo y sistemático. Hizo la mayor síntesis del pensamiento cristiano. A su vez, el ilustre, genial y ejemplarísimo pensador vicense Jaime Balmes, 1810-1848, que estudió en la Universidad de Cervera, merece toda mi admiración. He tenido la gracia enorme de saber de él desde mi temprana juventud. Leer obras suyas ha sido para mí miel sobre hojuelas, perfume de rosa aspirado con verdadera pasión y fruición. Me han mirado, acompañado, sanado, iluminado, ayudado y mejorado mucho. De todos filósofos, el que, por su modo de expresarse, más me fascina. En algunos aspectos parece insuperable. Recuerdo un especial cariño su inmortal y original libro El Criterio, que es su método de pensamiento, verdadero tratado sobre el sentido común. No me cansaría de recomendar su lectura, que sigue siendo un bien inmenso y que supera en muchas obras filosóficas actuales muy importantes. Balmes está muy relacionado con el pensamiento del doctor común, Santo Tomás. En el libro Historia y Filosofía Tomista en la España contemporánea del doctor Eudaldo Forment Giral, hay un importante, extenso y recomendable capítulo dedicado a Jaime Balmes. Su autor puntualiza muy acertadamente que Balmes preparó la restauración del tomismo, aunque no fue un filósofo de escuela, un tomista en sentido estricto. Balmes admiraba sumamente al doctor Angélico. Para él, todo estaba en Santo Tomás. Todo está aquí, decía. Puede, pues, afirmarse que Jaime Balmes, desde este todo que halló en el Aquinate, desarrolló su quehacer filosófico. En este sentido, puede decirse que el pensamiento intelectual es fundamentalmente, principalmente, un pensar desde Santo Tomás. Balmes vivió en un mundo muy distinto al de Santo Tomás, en efecto. Desde el doctor Angélico hasta Balmes hubo muchos cambios históricos muy resaltables. Humanismo renacentista e ilustración anticristiana, racionalismo, empirismo e idealismo, Descartes, Kant y Hegel, etc. Estando las cosas así, el proyecto eficaz de Balmes fue, desde su pensar del Santo Tomás, dialogar con la filosofía moderna y con su momento histórico, para llevar al mundo la luz de la verdad. En particular, por ejemplo, tenía que dar una respuesta al racionalismo y al idealismo, a Descartes y, muy especialmente, a Kant, cuyo pensamiento conoció muy bien. Llegado a este punto, pues, habré de dar ahora unas pinceladas sobre la filosofía moderna, para poder considerar después cómo Balmes se relacionó con ella. El padre de la filosofía moderna es el racionalista Descartes, cuyo sistema es la duda metódica. Simplificando, el racionalista oye, piensa, pero no ve, y es como una araña en cuanto a que saca todo el hilo de su interior. El empirismo fue una reacción al racionalismo. Simplificando, el empirista ve, pero no oye. El filósofo idealista Kant, cuyo sistema es el criticismo, es el pedagogo de la filosofía moderna. Como notó acertadamente Balmes, el criticismo de Kant es la muerte de la razón. El idealista está encerrado en la prisión de su propio yo. En la historia de la filosofía hay como dos polos especialmente considerables.
además de, por un lado, realismo y Aristóteles, por otro, idealismo y Kant. Kant falleció casi cuando Balmes nació. En tiempos de Balmes, la voz de Kant resonaba especialmente. Las vidas de Balmes y del idealista panteísta Hegel coinciden en parte en el tiempo, pero es grande el extravío del panteísmo. En efecto, el panteísta es un ateo disfrazado de Dios. Si todo es Dios, nada es Dios. Existe una relación entre los sistemas de Descartes, Kant, Hegel, etc. En efecto, en Descartes ya se observa un desplazamiento excesivo hacia el propio yo. Esto fue llevado al extremo por Kant. El idealismo posterior suprimió la cosa en sí, ya que Kant había afirmado de ella simultáneamente que existía y que era completamente incognoscible, lo cual es contradictorio y lo absurdo no puede existir. En los idealistas, principalmente, pero también racionalistas y empiristas, y en muchos más famosos filósofos de la Edad Moderna, falta tener más sentido común, ser más humanos, más realistas. En esto difieren profundamente el doctor Humanitatis, Santo Tomás. Este sabe que Dios ha diseñado el entendimiento humano para conocer la verdad, que la dinámica del sentido común es seguir una orientación teleológica o finalística hacia la verdad. Su filosofía del ser, es la filosofía realista por antonomasia. Está llena de sentido común y es muy conforme con la gran dignidad de la persona humana. En esta misma línea sitúa Balmes. En efecto, Balmes es el filósofo del sentido común y, por su modo de pensar y hacer humanísimo, merece el título Doctor Humanus. La pérdida de sentido común, humanidad y realismo que se da en famosos filósofos modernos es un hecho muy importante, que merece ser considerado detenidamente y profundizado, que hago acto seguido. En primer lugar, todas estas filosofías modernas, arriba consideradas, son más que una sola cosa, y nada más que eso. Esto es, filosofía del menoscabo del sentido común. Eso da, pues, una panorámica a todas ellas, las etiqueta. En segundo lugar, no solo han caído, de hecho, en desviarse de la auténtica orientación del entendimiento humano, del sentido común y del modo de pensar humanísimo, sino que sus mismos principios fundamentales las llevan a caer necesariamente en ello. Renunciar a tal tipo de desviaciones implicaría renunciar a su propia esencia. En tercer lugar, en estas corrientes hay ya en sus principios importantes desviaciones, lo que origina importantes errores, igual que ocurre con el arbolillo que se desvía ya desde muy pequeño. En cuarto lugar, los errores van creciendo a medida que se van sucediendo estas doctrinas. Así, por ejemplo, hay mayores errores en los idealistas panteístas que en muchos racionalistas. En quinto lugar, y es un hecho muy importante, el error de esos filósofos famosos ha pervertido las inteligencias de muchos, seducidos por su gran prestigio intelectual. Dado el peligro de caer en esta seducción, importa mucho afianzarse grandemente en el sentido común. En realidad, un sencillo labrador con sentido común triunfa sobre un inteligentismo filósofo insensato. En sexto lugar, que famosos sesudos hayan pervertido las inteligencias muestra que no basta ser tales para ir por el camino que lleva a la verdad y conocerla, pues no piensa un puro entendimiento separado, sino el hombre entero. Así, las pasiones pueden hacer de un sesudo un insensato, mientras que las virtudes pueden facilitar el conocimiento de la verdad. Un sesudo puede ser un hombre tan raro que se singularice del resto de los humanos, esto es,
puede carecer de las buenas disposiciones, de sencillez y de ser muy humano. Pero la sencillez es la verdad y lo que no es muy humano es falso. Paso ya a las conclusiones de esta disertación. El doctor Humanus, Jaime Balmes, fue un seguidor del doctor Humanitatis, en el que encontró todo. La materia de su reflexión es la de Santo Tomás, la forma de su reflexión, lo que la configuraba, y el acento más propio de su quehacer filosófico era pensar con mucho sentido común y ser humanísimo, y por tanto filosofar con sano realismo y sencillez. Las almas más grandes son las más sencillas. Jaime Balmes, las citadas doctrinas modernas, las miró desde la perspectiva del sentido común y de ser humanísimo, logrando así una destacada visión panorámica de ellas, dialogar con ellas y darles una cabal respuesta, sin renunciar nunca a la profundidad filosófica. Nótese que en Balmes, sentido común y ser muy humano no fue cosa de poca monta, sino grande altura desde la que voló muy alto. En suma, en Balmes, filósofo muy serio, muy profundo, hay que destacar ese tipo de diálogo desde Santo Tomás con el mundo moderno. Pero además la falta de sentido común y la pérdida de una visión muy humana sigue dándose en famosas filosofías del momento presente, con lo que Balmes sigue siendo en el día de hoy un pensador profético y muy actual.